Bueno, buenas noches a todos. También gracias por la invitación de presentar un poco del conocimiento que tengo sobre judaísmo. Mi nombre es Andrés Acevedo. Como ya saben, tengo un canal de YouTube que es de divulgación de historia, filosofía y tradiciones judaicas. Bueno, obviamente soy judío, soy practicante. No soy mucho de hablar de líneas, porque yo no creo en las líneas judías, pero digamos que estoy en un medio entre líneas conservadoras y reformistas, eso es donde me especializo más que nada. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, es un tema que el mundo rabínico especialmente, y esas son las fuentes que vamos a ir viendo, se plantean en el problema del Génesis. Tal vez para las personas que no saben, el Génesis tiene dos relatos, Génesis capítulo uno y Génesis capítulo 2. Son dos relatos de la misma historia, pero contadas de distintas formas. De esta forma de contar, los rabinos se dan cuenta de que hay ciertas aparentes contradicciones entre ambos relatos y se preguntan qué había antes de estos relatos. Si en estas contradicciones que se van a dar, o aparentes contradicciones, y vuelvo a repetir, de dos historias que hablan de un mismo suceso, pero contado de distinta manera, empiezan a preguntarse quiénes son estas personas con las cuales Adán y Eva y sus hijos van a interactuar una vez expulsados del jardín. El mismo relato nos va a ir mostrando que cuando Caín también es expulsado de este jardín, dice que va a bajar y que lo va a encontrar personas que tal vez que no lo conozcan y lo vayan a matar, y por eso Dios lo va a marcar. Entonces, los sabios desde ahí parten, y de otras fuentes que vamos a ir viendo, qué había antes de Adán y Eva, si es que había antes algo de la creación. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo puse como título la creación antes de Adán y Eva, o la humanidad antes de Adán y Eva, y de dónde sacan estas ideas que parecieran locas, pero que está muy profunda y muy arraigada en el judaísmo rabínico, y también hay ciertas ideas dentro de los judaísmos del Segundo Templo y también dentro del mundo cristiano y el Nuevo Testamento. Así, entonces le puse acá la humanidad antes de Adán y Eva. Y esto es lo que vamos a ver hoy día con la colaboración, obviamente, de la que se me invitó, con el Centro que Ducha y Torana al Jardín, que es mi canal de YouTube. Entonces, vamos a iniciar de inmediato. Déjeme acá. Vamos a empezar primeramente con de dónde se va a tomar todo, desde lo que es el Génesis capítulo uno, el uno al 2, que es lo más importante, y que las traducciones al español en general casi todas traducen distintas con algunas excepciones, que puede ser una traducción al español de la Septuaginta, pero el punto que es el Génesis uno es lo importante para iniciar. Como bien saben, dice en el comienzo de la creación de Dios del cielo y la tierra, cuando la tierra estaba informe y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Algunas versiones va a decir el viento de Dios, o va a decir el espíritu de Dios. De acá parte todo el problema. Los rabinos van a interactuar mucho sobre la palabra Bereshit, que es la primera parte. No sé si se ve el mouse, donde dice Bereshit bara Elohim et Shammai bet haaretz, y de ahí dice Be'aretz haitá tohu babohu, behoshe al penei teom berroaj Elohim, befejereb al panay amaim. Bueno, la palabra Bereshit va a ser con la que inicia el libro. Los sabios se van a preguntar, los sabios de Israel se van a preguntar por qué la Torá o la Biblia va a empezar con la letra Bet, que es la segunda letra del alefato, y no empieza con la Aleph, que es la primera letra. De ahí ellos ya van a empezar a sacar, o van a empezar a lograr por qué se empieza con una segunda letra y no una primera, y van a decir, si hay una segunda letra, eso quiere decir que hubo una existencia antes de esta existencia. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este momento. Primeramente vamos a ver lo que dice el Targum de Onkelos. El Targum, para las personas que no saben, es una traducción al arameo, es una paráfrasis y también es una exégesis básica de lo que pertenece a todos los escritos de la Biblia hebrea o el Tanaj. Onkelos es bastante famosa, es uno de los más ocupados al día de hoy dentro del mundo judío, y traduce de una manera un poco distinta, haciendo una pequeña exégesis
del Génesis. La traducción de Onkelos se asimila, perdón, se asimila, o se asemeja, mejor dicho, más a cómo traduce la Septuaginta. Entonces, Onkelos va a decir, antes de todas las cosas que fueron creadas, creó Elohim o Dios los cielos y la tierra. Hace una traducción un poco distinta, haciendo alusión a lo que es el universo antes de todas las cosas que fueran creadas. Este antes está diciendo que antes pudo haber existido algo, cómo no pudo haber existido algo, lo que creó los cielos y la tierra. Otra opinión de un exegeta judío de la Edad Media, el rabino Obadiah Sforno, muy famoso, un comentarista italiano, dice que la palabra Bereshit dice que representa el comienzo del tiempo, que al instante también es el primero, lo indivisible, el cual no le ha precedido un tiempo alguno. Esta opinión que va a dar Rabino Obadía lo que quiere hacer es contrarrestar estas ideas que están apareciendo en el mundo rabínico, especialmente en la Edad Media, de que hay otra creación sobre esta creación. Ya él va a combatir de alguna manera o va a contrarrestar esta idea al decir esta opinión, al igual que el autor del Canet Or, que es a su vez que comenta por otro sabio de Israel medieval, Ibn Ezra, muy famoso, un sefardí, dice y explica que el tiempo comenzó a existir solamente cuando existe el movimiento, ya que el movimiento y el tiempo son simultáneos. Y el tiempo que existió antes de cumplirse, un día, el primero de la creación, eran meros instantes o momentos, o sea, el tiempo no mesurado, pero existente de momento que hay creación de venir. Esta explicación un poco enredada que da Ibn Ezra, lo que va a decir que para que algo pueda existir, primeramente tiene que tener un movimiento y un tiempo. Por lo cual, si había algo antes de la creación, debió tener un tiempo y un movimiento, cosa que sería imposible según el razonamiento. Este tipo de razonamiento también va a ser bastante conocido por los científicos de la época medieval, desde Galileo Galilei en adelante, sobre estas teorías que van a ir apareciendo sobre el tiempo y espacio, tiempo y espacio. Y Benesra, como es hijo también de su propia época, va a tomar esta idea y va a decir, no, esta es la única creación que ha existido, no puede haber ninguna otra, porque tiene que primero aparecer un tiempo y un movimiento. Si algo existió antes, nosotros en este caso seríamos unidos a esa creación y no a otra. Entonces, aunque los deja la idea abierta, pero las opiniones de los otros seis van a decir que la idea de que pudo haber existido antes no pudo haber sido así. Ahora, hay un diccionario antiguo que lamentablemente ya no existe, que es la forma de cómo se interpretaba el hebreo para la Edad Moderna, de David Kimsi, o el conocido Radak. Dice que la palabra bara, que es la palabra que continúa a continuación de la palabra bereshit, que significa crear, básicamente, el verbo bara, va a indicar en este diccionario que esa palabra también puede tener tres acepciones de cómo se puede traducir. La primera traducción que él dice que se puede hacer, dice que el verbo bara es una creación atribuida en la Biblia hebrea exclusivamente para la creación por Dios. O sea, es una creación ex nihilo a partir de la nada, desde el hebreo, que es Eshmaim. Esta creación ex nihilo es la misma idea que tiene el mundo griego. ¿Ya? El mundo griego también dice que hay una creación ex nihilo, donde hay una especie de explosión, donde se produce un caos y nace el ser primordial caos en el mundo griego, y desde ahí empieza la creación. Bueno. En esta primera acepción de la palabra para también va a plantear la misma idea, que en realidad no había nada, que Dios habitaba en su terrible oscuridad, como dice la tradición rabínica, y de esta explosión que él va a provocar y la forma de cómo él se extrae para dejar un espacio para que pueda existir algo, se considera una especie de ex nihilo. La segunda traducción que le va a dar de manera dinámica a la misma palabra vara le va a decir que es libre albedrío o una elección. Es un poco extraño que traduzca vará o que le dé esta excepción a la palabra crear, porque habla de libre albedrío. Él explica que cuando las cosas son creadas,
y les va dando tiempo y movimiento, a la creación Él le entrega una elección y un libre albedrío de cómo manejarse en este mundo en movimiento. No lo forma algo como un autómata, que está todo predestinado a que las cosas funcionen de una manera, sino que Él va a decir que una vez que esto se crea y se genera el movimiento, estas creaciones van a tener su propio libre albedrío y una elección de hacer cosas. De ahí viene el verbo para decir también que es una especie de movimiento. Y la última acepción, que es menos tomada, también se va a traducir como talar o destruir. Que la misma palabra bara, que puede ser para creación, haciendo un juego de exégesis rabínica, también puede decir que es para destruir. Es decir, que de acá también se van a tomar algunas excepciones que Dios en el principio destruyó algo para crear algo nuevo. Y eso también lo vamos a ver después. Ok, otro exageta famoso de la Edad Media judío, Abarbanel, va a decir que Bará también se puede leer como Baró y debe tomarse aquí como a la acepción de la primera, es decir, una creación ex nihilo, que la existencia y la creación a partir de la nada y no hay nada que aceptar otro significado para este verbo. Vuelvo y repito, ¿por qué vienen estas discusiones? Porque en la Edad Media están estas discusiones si hay algo o no algo anterior, porque se van a crear muchas leyendas sobre que existía algo antes de todo lo que existe ahora, y va a salir esta escuela rabínica a decir, no, no hay nada construido o creado antes. Entonces, vamos a ver los pasajes que van a generar toda esta controversia de la introducción que estoy dando. La primera controversia se va a dar en el Talmud Babli, en el Masejet Shabbat, en la sección 88b7. Va a decir, Rabino Yehoshua Ben Levi dijo, cuando Moisés ascendió al trono para recibir la Torá, los ángeles ministeriales dijeron al Santo bendito sea, Maestro del universo, ¿qué hace uno nacido de mujer aquí entre nosotros? El Santo bendito sea le dijo, Él vino a recibir la Torá, y los ángeles dijeron ante él, la Torá es un tesoro escondido que fue ocultado por ustedes 974 generaciones anteriores a la creación del mundo, y busca darlo a carne y hueso, y como se dice, la palabra que ordenó a 1000 generaciones, y esto está en el Salmo 105.8, y ya lo vamos a leer. Dado que la Torá, la palabra de Dios, fue dada a la 26ª generación después de Adán, el primer hombre, las 974 generaciones restantes deben haber precedido a esta creación. ¿Qué es el hombre que tiene cuentas en él y el hijo y el hombre de cuál piensas? Y estos son los pasajes en cuestión. Ok. Además del Génesis, capítulo 1, capítulo 2, se van a encontrar con este salmo. Y este salmo a los sabios de Israel les va a llamar la atención. Primero, en el Salmo 105, dice, es el Señor nuestro Dios, su juicio está sobre toda la tierra, para siempre se ha ordenado su pacto. Acá ocupa la palabra Torah y también Brit, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Esta palabra 1000 generaciones a los rabinos les va a llamar la atención. ¿Por qué habla de 1000 generaciones cuando se entregó la Torah? ¿Acaso tenían que pasar 1000 generaciones primero para que la Torah fuera entregada a un hombre ya maduro espiritualmente? O también se pregunta, ¿Moisés estaba tan elevado espiritualmente o estaba tan desarrollado que ya era causa que la Torá debía ser entregada, o por la necesidad del pueblo de Israel, por la esclavitud de Egipto, la Torá se tenía que entregar antes para que el pueblo supiera que Dios le estaba cumpliendo, en este caso, las promesas que le había dejado a Abraham, Isaac y Jacob? Ok. Cuando los rabinos hacen esta pregunta, dicen, ¿por qué hice 1000 generaciones? Entonces, nos faltan 974 generaciones. ¿Dónde están estas generaciones? ¿Es un decir, una forma de hablar? ¿O realmente hubo una creación antes de 974 generaciones que no conocieron la Torá, que se perdieron, que por alguna razón Dios las destruye, para construir una nueva y desde ahí contar 26 generaciones y entregar la Torá? En el Salmo 8.5 se van a tomar ¿qué? De esto que dice, digo que es el hombre de que para que él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. De este salmo, ellos van a decir que hubo
y aquí el Midrash se hace una fiesta, em, que el hombre o que los ángeles en realidad no querían que esta Torá que fue creada y relatada antes de la construcción del mundo, fue escrita antes de la construcción del mundo, que era el tesoro de los cielos, se le entregara a seres mortales, porque eran un poco menores a ellos y que finalmente le iban a quebrantar. Este tipo de relatos también lo van a encontrar en otros libros de la época del Segundo Templo, como el libro de Jovel, perdón, el libro de los Jubileos, Sefer Jovel, o en el Sefer, en el libro Yashar, que también anda por ahí circulando en las redes. Y en el Midrash, que son las historias exegéticas que van a rellenar vacíos de texto para explicar algo, también van a traer este tipo de historia sobre, digamos, esta discusión de los ángeles con el hombre. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, para redondear esta idea. Estas 974 generaciones, ellos se van a preguntar dónde quedó si solamente han pasado 26 desde que Adán salió desde el Gan Eden. El Midrash del Bereshit Rabbah, la explicación al Bereshit, el capítulo 1:3, va a decir que Dios todo lo hizo en su tiempo, basado en el libro de Eclesiastés, en el 3:11. Este versículo se ha interpretado de la siguiente forma. El universo fue creado en un tiempo apropiado, y no fue conveniente que el universo fuese creado antes. Uno puede deducir de ello que el Santo Bendito sea creó varios mundos y los destruyó, hasta que formó el nuestro y dijo, este mundo sí me agrada, mientras que los otros no. Básicamente, el Birchit Rabbah está diciendo que Dios hizo un ensayo y un error, fue destruyendo generaciones hasta que dijo, este mundo me gusta, y hace la exégesis cuando dice, y vio que Dios era bueno el día uno. ¿Ok? De esta idea ellos los van a ir sacando. Y como dije en un principio, otros van a decir, no, el Génesis capítulo 2 va a hablar de la nueva creación y las anteriores fueron las destrucciones de otros mundos, así como pasó con Noé en el diluvio, donde fueron destruidos todas esas generaciones y se levantó y se construyó un nuevo mundo para una nueva generación. Todas estas ideas que ellos van viendo y analizando dentro del texto bíblico le van dando estas ideas para generar este tipo de exégesis o creencias sobre ciertos pasajes. Otra opinión talmúdica, basado en el libro de Daniel, capítulo 7, que este es un pasaje muy famoso para las personas que estudian el libro de Daniel, va a decir, en el mismo capítulo 7, del 9 al 10, mientras yo contemplaba, aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Y esto que marqué en rojo es lo importante. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas, haciendo alusión a los ángeles, estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y abrieron los ojos. Puse acá en el contexto de estas hojas o esta situación, es la función que tienen los ángeles y los animales divinos de lo que dejaron escritos los profetas. En hebreo no dice exactamente un río de fuego, dice Nehardinur. El de Hardinur, para la tradición de la época del Segundo Templo, es un río de fuego que va a ser mencionado en algún momento en el libro de Enoch etíope, ya que va a tener varias funciones. Va a funcionar como un río, como una especie de castigo de fuego. Otro va a funcionar como un estado de purificación para las almas, en una especie de purgatorio. Y otro va a ser mencionado como un lugar de purificación de las almas antes de ascender a un plano espiritual. De este río Dinur también van a ser la idea de un infierno de fuego que van a encontrar más adelante después en los escritos del Nuevo Testamento o el famoso lago de fuego que van a encontrar también en Apocalipsis, y esa misma idea va a estar también en el libro de Enoch. Como Daniel pertenece a este tipo de literatura apocalíptica, tiene la misma idea, solo que acá hace alusión que los ángeles estaban a cargo de esto, y vamos a ver un poco también a qué generación está apuntando, a qué generación está apuntando de la creación que van a hacer uso de este famoso Nehardinur o este río de fuego. El Maseje Hagigá, también del Talmud, en la sección 13b 14 y la sección 13a1 va a decir
se enseña en una baraita, que es un comentario que está externo a lo que se está discutiendo en la Mishnah. Dice, el rabino Yehuda Hanasi dice en el nombre de Abba Yosei ben Dosai, que son sabios de, digamos, siglo I, siglo II de la era común. Mil miles le ministraron, se refiere al número de ángeles en una sola tropa, pero con respecto al número de las tropas se puede decir, y para sus tropas no hay ningún número. El rabino Yirmiyah ben Bar Abba dice, no hay ninguna contradicción, ya que con respecto a la frase miles ministrados a él, el pronombre él se puede traducir literalmente como él. Esto yo lo explico, que es un trabalengua. No se refiere a aquellos que sirven a Dios mismo, sino a quienes administran este río Dinur. Como se dice, un río ardiente salió y salió de delante de él, miles le ministraron y una mirada de mirada separaron ante él, Daniel 7:10. Los ministros de Dios, sin embargo, son demasiado numerosos para contar. Este trabalengua, que pertenece a la forma de cómo los rabinos o los sabios del Talmud discuten, que suena un poco extraño para nuestro español al día de hoy, pero es la forma de que ellos discuten las ideas, están diciendo que este él no es Dios, sino que se refiere él, que son los guardianes de este río, sino que ellos están encargados de este río, de el río, no encargado del trono de Dios. A eso están apuntando, quieren separar las funciones. Esto es un trabalengua que el hebreo rabínico, especialmente medieval, va a traer mucho dentro del Talmud. No voy a explicar eso mucho porque es complejo para las personas que no estudian nunca Talmud, pero el lenguaje que ocupan es de esta forma. Es decir, estos ángeles o seres celestiales eran los protectores de el río Dinur y no eran los mismos seres que ministraban y sujetaban el trono del anciano de días. A eso están apuntando. Ahora, la Gemara pregunta sobre esta baraita o sobre esta Mishnah y va a decir, la Gemara es, digamos, la discusión de los sabios sobre este tema. ¿De dónde fluye este río? La Gemara responde, de la transpiración de las escrituras divinas. ¿Y de dónde viene que fluya? Rav Sutra Bartoya dice, sobre las cabezas de los malvados en Gehenna, como se dice, he aquí una tormenta del Señor ha salido con furia, una tormenta giratoria girará sobre la cabeza de los impíos. La primera pregunta y respuesta va a decir que este río o este malvado Gehenna va a hacer alusión al infierno, como se va a traducir después. Si bien el Gehenna, tal vez como muchos saben, era un lugar específico donde se quemaban las cosas, pero para la creencia apocalíptica y para la creencia talmúdica, ya está esta idea establecida también que puede ser un infierno o este río de fuego. Ok, Rab Abba Bar Jacob va a decir, el río fluye sobre aquellos que fueron arrebatados, es decir, las generaciones que nunca fueron creadas, por eso la marca en amarillo. ¿Cómo se dice? Quienes fueron arrebatados antes de su tiempo, cuya fundación se derramó como una corriente. Y esto lo pueden leer en Job 22:16, lo que implica que el río Dinur fluye sobre ellos. Y se enseña en esta baraita, o en una baraita, el rabino Shimon dice, en una explicación de este versículo, estas personas que fueron arrebatadas son estas 974 generaciones que fueron arrebatadas. Debían haber sido creadas antes de la creación del mundo, pero no fueron creados. Se suponía que la Torá había sido entregada 1000 generaciones después de la creación del mundo, como está escrito. Él ordenó su palabra por 1000 generaciones, pero Dios la dio antes, después de solo 26 generaciones, de modo que 974 generaciones debían haber sido creadas, pero no fueron creadas. El santo bendito sea, actuó plantando algunos de ellos en cada generación, y uno de ellos son los insolentes de esta generación o de la generación que ya pertenecían a generaciones que no debían haber sido creadas en absoluto. Ok. Esta explicación que va a estar dando Rab Abba Bar Yaakov va a decir que estas creaciones o estas generaciones que no debieron ser creadas en realidad fueron fragmentadas y se fueron plantando en ciertas generaciones, y en estas ciertas generaciones provocó la destrucción de esas generaciones. Dentro de esas generaciones que se plantó va a aparecer la de Noé, va a aparecer la del final de los días,
va a ser también la del libro de Enoc, y son los que llevan, digamos, a la perdición de los hombres por causa por los cuales son destruidos. Ellos siguen intentando luchar sobre quiénes son estas 974 generaciones. Y este río, Dinur, básicamente es donde estas generaciones tienen que ser echadas de alguna manera, ¿ya? Sean para destrucción, sea para castigo o sea para purificación. Esta es la idea que se va marcando sobre que puede haber un infierno a través de este río, que digamos que es la transpiración de estos seres celestiales, de estos seres o seres divinos, los cuales están encargados de resguardar esto. Hasta acá, antes de seguir avanzando, consultas, dudas o están un poco enredados de lo que estoy explicando. Si no hay dudas o consultas, yo puedo seguir avanzando. Ok, sigo entonces. Ah, están escribiendo, perdón. Ah, ok. Continúo, continúo. Ok, voy a hacer uso ahora de un libro, el famoso Zohar, que es el libro por la excelencia de la Kabbalah y la mística judía, sobre la sección llamada Bayakel del libro del Éxodo, y va a traer algo bien interesante. Dice, el jardín, haciendo alusión al Edén, es una emanación del punto llamado Edén. Las cabezas de las criaturas vivientes, que tienen cada uno cuatro rostros, la de león, el buey, el águila y de hombre, abarcando este último a todos los demás. Y la semejanza de sus rostros era cara de hombre. Son idénticas con los cuatro brazos de los ríos y son quienes sostienen el trono divino y como consecuencia del peso de esta carga exudan transpiración. Y de esta transpiración se forma este río de fuego, el Nejar Dinur, ahí me equivoqué, Dinur, no Dibur, de cual está escrito: un río de fuego corría y salía delante de él, y miradas de ángeles ante él. Las almas de los hombres antes de ascender al paraíso están inversas en ese río de fuego donde son purificadas sin ser consumidas. Entonces, el Suar trae algo interesante, hace una mezcla de tradiciones y pone su propia interpretación. Dice que estas criaturas que están sujetando el trono de Dios, dice que tienen la capacidad de transpirar, y su transpiración básicamente es fuego, ¿ya? Porque la tradición rabínica y también en algunas partes de la Biblia hebrea va a decir que estos seres celestiales también pueden ser de fuego. Por lo tanto, de ese fuego divino, entre comillas, que va a surgir, son estos cuatro ríos, son los cuatro ríos que se van a desprender, y las almas de los hombres que fallecen o que no han terminado alguna función, se, se hace una especie de inversión en este río de fuego para que puedan ser purificadas y no ser consumidas. Es una especie de purgatorio, si lo quieren ver de esa forma, que ya que hay dos formas de purificar cosas en la Torah, uno es con agua y otro es con fuego. Y con fuego se purifican las cosas más complicadas. Por lo tanto, lo que está haciendo alusión el Zohar en su explicación en esta sección es que las almas de estos hombres que no terminaron de desarrollarse o que no fueron completamente buenas van a ser purificadas, y luego que son purificados en este fuego recién pueden ascender al Pardes, o en este caso al paraíso. Ok, vamos a ver un vestigio de esto mismo y sobre las generaciones en el libro, en el Enoc etíope, en una sección del capítulo 21 y una sección del capítulo 22. Obviamente los capítulos son mucho más largos, estos son extractos que yo traje, especialmente de los viajes astrales de Enoc. Esa es la sección que voy a leer de los viajes astrales de Enoc. Dice, el 21, y avancé las cosas y era un caos, y vi allí algo horrible. Pero no había cielo ni tierra sólida fundada, sino un sitio de caos y de terror. Allí vi siete estrellas del cielo encadenadas juntas, como grandes montañas ardiendo como el fuego. Luego pregunté, y estaba preguntando acá a un arcángel o a un ángel,
¿Por culpa de qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, dijo, Enoc, ¿por qué preguntas? ¿Por qué estás tan ávido de saber la verdad? Estas son las estrellas del cielo que ya han desobedecido los mandamientos del Señor y que están encadenadas durante 10.000 años, hasta que el tiempo de sus pecados le han acarreado y se consuma. Y desde allí fui a otro lugar, que era todavía más terrible que el anterior, y vi una cosa horripilante, o un fuego que ardía y llameaba. Y este sitio estaba tan profundamente extendido como un abismo, y lleno de grandes columnas de fuego que descendían. No pude ver su tamaño, ni su extensión, y tampoco pude conjeturarlos. Esta columna que descendía está haciendo alusión al fuego o al río de fuego, que vendría siendo después el Dinur, que fluye como cascadas. Y estas estrellas, a que lo que se refiere el libro de Enoch, son las estrellas que no obedecieron en el día uno o al comienzo de la creación el llamado de Dios. Por esa desobediencia, y ahí entra lo que expliqué en un principio, que las cosas deben tener movimiento y un libre albedrío para que tengan algún sentido en la creación que se está ordenando. Ellas en su libre albedrío no quisieron obedecer o llegaron atrasadas y Dios básicamente las castiga por su gran pecado hasta que pasen 10.000 años y concluidos esos 10.000 años terminan de ser purificadas y su pecado ha sido, digamos, consumado o perdonado, al igual que el texto que leí del Suar, donde estas almas tienen que ser purificadas para que no sean consumidas. En el capítulo 22 continúa. Y desde allí fui a otro lugar, y él me enseñó en esa dirección al oeste otra montaña alta y grande hecha de roca sólida. En ella había cuatro cimas profundas, amplias y muy lisas. ¿Cuáles lisas son las cimas profundas y oscuras de ver? En ese momento Rafael, ahora estaba con otro ángel, uno de los santos ángeles que me acompaña, me respondió, estas cimas se han creado con el propósito especial y están destinadas para aquellas almas que se reúnan, los espíritus de los muertos en sí, para que toda alma de los hijos del hombre se congreguen aquí. Estos lugares se han creado para recibirlos hasta el día del juicio, hasta el día que tienen fijado el tiempo, fijado cuando el gran juicio recaiga sobre ellos. El capítulo 22 va a hacer alusión a otro lugar sobre estas almas que viene a aludir de alguna manera al seno de Abraham, que va a mencionar después el Nuevo Testamento también. Ok, ¿por qué quise traer estos dos capítulos? Porque uno, Enoch, va a viajar a un lugar donde no fluye el tiempo, donde ya se está construyendo lugares para las almas de las personas que están falleciendo y que se van a reunir con los espíritus de los muertos, que hace alusión a generaciones pasadas, y el 21 está haciendo alusión que en esta creación, es primera o segunda creación, estas estrellas que ya tenían un libre albedrío son encadenadas y son, digamos, están siendo, digamos, haciéndolas sufrir en esta columna de fuego que descendía, que básicamente es el río, y que cumple esa función. Si nos damos cuenta, los escritos del segundo templo, como este, van a tener una gran influencia también sobre el judaísmo rabínico, sobre también los escritos del Nuevo Testamento. Se van recogiendo esta idea sobre un lugar de castigo para seres celestiales y así para generaciones pasadas que no respetaron los designios de Dios. Entonces los rabinos si siguen haciendo preguntas y se siguen, digamos, de alguna manera eh, buscando la manera de solucionar este tipo de pasajes que para ellos les llamó mucho la atención y que les da esta idea que pudo existir antes algo de la creación. Ok, como fuentes finales a lo que quise traer el día de hoy, se enseña una baraita en el Tratado Talmúdico de Nedarim 39b, la sección 4, dice, se crearon 7 fenómenos antes de que se creara el mundo, y estas son la Torá, el arrepentimiento, el jardín del Edén y el Gehenna, el trono de la gloria, el templo y el nombre del Mesías. Es decir, que este tratado va a decir que estas 7 cosas fueron creadas antes del Génesis. Esta idea ya está incluso, que no solamente van a ser generaciones, que no solamente son seres celestiales, sino que también, digamos, especies de emociones o lugares físicos que ya fueron preparadas antes de la fundación del mundo. Y esto ustedes lo van a encontrar constantemente en la Biblia hebrea. Me conociste en el vientre de mi madre antes de.
me coronaste y me preparaste un cuerpo antes de, el cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Toda esta idea ya existen en el judaísmo del segundo templo y se siguen desarrollando y se sigue complejizando el exégesis sobre los vacíos que nos puede dejar un texto de los escritos canónicos, y a través de un midrash o a través de una exégesis se busca darle un sentido para rellenar el texto y poder darle fuerza a la exégesis que se está creyendo de una vida anterior o una vida después de la muerte o anterior o una vida anterior a la creación. Traje también una tradición del Nuevo Testamento en la carta de Primero de Pedro, capítulo 1, 18-19, que va a traer algo interesante de lo que yo estaba hablando, y nos damos cuenta que esta idea ya está en la época también del Nuevo Testamento, como lo vengo repitiendo constantemente. Dice así: como bien sabes, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defectos. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Esto lo van a encontrar también en la carta tesalonicense y relatos similares ya sobre este tema, o incluso en algunas partes de los sinópticos. Es cosa de prestar atención lo que se está en el relato. Pero este es mucho más específico. Dice a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, que posiblemente, de alguna manera, la idea de que el nombre del Mesías ya estaba esa exégesis desarrollada para esa época y le hace una cristología, al menos a esa tradición. Entonces, redondeando todo y haciendo un resumen súper rápido, la idea de que las cosas, o que hubieron generaciones, o se crearon cosas, o hubieron situaciones antes de la creación del mundo, ya es una idea que está desarrollada en el mundo rabínico, en el mundo de la época del Segundo Templo, y incluso en la idea del Nuevo Testamento, de que existieron cosas antes del Génesis 1, y todo partiendo de la discrepancia que podemos encontrar Génesis capítulo 1 con Génesis capítulo 2 y lo que nos va a traer el Salmo con las generaciones. Muchas gracias. Esta es la pequeña presentación que les quise traer sobre lo que pudo haber ocurrido antes de la creación del mundo, del hombre y de las cosas que conocemos al día de hoy, y que los sabios a través del tiempo fueron haciendo interpretaciones, buscando un sentido a los textos. Buenas noches, profesor de Chile. Aquí les saludamos desde Guatemala. Mi única pregunta que quiero preguntar, ¿será que me podrías darle un pequeño detalle sobre el tema sobre el diluvio? No sé si el diluvio pasó en todo el mundo entero o solo en una región nada más, según lo que narra la historia bíblica, estimado profesor. Bueno, lo que logré entender, porque se escuchaba un poco mal el audio, estaba consultando sobre la destrucción del diluvio de esas generaciones y si está afectando a un lugar específico o a todo el mundo. Eso es lo que entendí, ¿cierto? Exacto, eso es lo que quiero preguntarse. Ah, No sé ok, si aconteció en todo el mundo. ya. Para el mundo de la Biblia, estas generaciones que van a ser destruidas con Noé, que básicamente va a ser una purificación del mundo que ellos conocen al menos, eh, para dar paso a una nueva generación y una nueva creación, porque básicamente eso es el mundo que ellos conocen. Por lo tanto, como es el mundo que ellos conocen, según el relato que ellos tienen, es el mundo completo. Obviamente, al día de hoy nosotros podríamos decir fue un diluvio local, como nos traen también las historias del mito, por ejemplo, de Atrahasis, o el mito de Gilgamesh, según sea sumerio babilónico. Pero nosotros sabemos, o en base a religiones comparadas, podríamos decir, eh, fue una sección del mundo, una gran inundación. Pero para el mundo de la Biblia, lo que tú me estás consultando es el mundo completo, porque ese es su mundo.
Y como ese es el mundo que ellos conocen, es todo el mundo. Entonces no, el texto no está haciendo alusión a un pedazo de, o a un trozo del mundo, sino que ellos hacen alusión a todo el mundo de lo que ellos conocen básicamente. Entonces, decir que fue en todo el mundo, en el contexto de la Biblia, está correcto. Ya eso independiente de lo que nosotros podamos analizar al siglo XXI. Gracias, estimado profesor, que Dios le bendiga. Realmente, ¿alguien más tiene alguna consulta o pregunta de lo que se expuso en estos minutos? Creo que no hay más duda o consulta, estimado. Creo que el tema es muy actualizado, por eso todavía están procesando la información, creo. No, Eh, por eso y pregunto, es que esos temas, como vuelvo a repetir, como le decía al principio, mi querido Andrés, es que esos temas no se habla, no se toca en el mundo abiertamente. Siempre tienen miedo a tocar, a desarrollar ese tema por el motivo de que es una ofensa a la fe. Bueno, aquí en Guatemala siempre han entendido de esa manera que la ciencia bíblica viene a atacar la fe, viene a destruir, ¿verdad? Entonces, por ende, hay un miedo a estas informaciones. Pero no sé si habrá alguien más, yo vi que hay alguien que encendió su micrófono, no sé si alguien más tendrá una pregunta, alguna duda, lo pueden hacer. bien, mientras tanto, lo que quiero es que claro que lo que acabo de enseñar no es parte de la ciencia bíblica, ¿ya? Porque Mm, aquí lo que yo estoy mostrando es la creencia que ha tenido el mundo judío a través de los siglos. Por eso quise traer la creencia de la época del Segundo Templo, como las interpretaciones que le van a hacer al libro de Daniel, al igual que el libro de Enoch, y hay que entender que estos libros o estas creencias no estaban todavía en el canon, porque no hay un canon formado, todavía no hay un canon formal, todavía falta mucho para eso y eso es la literatura que ellos están manejando, que están escribiendo y están interpretando, ¿ya? Y que van a influenciar, por ejemplo, para el mundo cristiano dentro del Nuevo Testamento. Y el mundo judío, obviamente, de estas tradiciones que se van formando, van a seguir, y como ya lo dije, van a seguir desarrollando estas especies de exégesis, buscándole respuesta a lo que es la vida después de la muerte o incluso antes, ya a su curiosidad, perdón, mejor dicho, curiosidad intelectual sobre ciertos pasajes que a ellos les llaman la atención y que no les da mucho sentido. Por eso también quise traer que el Nuevo Testamento también trae esta idea y en la Biblia hebrea también trae esta idea de que me conociste en el vientre de mi madre, antes que las cosas fueran creadas, o en el tema del Mesías estaba antes que las cosas fueran creadas. Siempre hay una alusión y hay una idea de que hubo algo antes. Esto lo van a encontrar mucho en toda la literatura de la época del segundo templo. Y el mundo rabínico obviamente hace eco a esas tradiciones y le va haciendo exégesis. Por eso no es extraño, no hay que asustarse. No es extraño porque cuando tú lees con atención te das cuenta que está haciendo alusión a algo anterior, que puede ser como no puede ser. Pero el texto está ahí. Entonces, sobre eso hay que trabajar. ya. Por lo visto que no hay nadie que levante la manita. Una última oportunidad. ¿Alguien tendrá una última pregunta para finalizar esta conferencia? Adelante, mi estimado. Saludos, Andrés. Excelente exposición. Andrés, una pregunta. Entonces, tomando lo que es que alcancé a entrar un poco tarde, o sea, antes de Adán y Eva, lo que está informando es la postura del judaísmo, ¿no? Pero no me quedó, fue, digamos, bien claro esa parte de antes de Adán y Eva. O sea, los judíos creen o sea, en ese Adán y Eva o no lo creían como.
como también lo muestra de pronto la Biblia. A ver, sí, a ver, todo el mundo judío cree en el tema de Adán y Eva. La discusión es que hay pasajes de la Biblia hebrea, como mostré, por ejemplo, en el Salmo. Si quieres lo puedo proyectar de nuevo para, en caso que no lo hayas visto. Déjame proyectarlo para que quede claro el punto. Déjame compartirlo. Ok, acá hay Alexander. Si no viste esta parte, acá te lo explico. Los sabios de Israel van a decir, ok, qué pudo haber existido antes de Adán y Eva? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que ellos se van a encontrar es sobre el Salmo 105:8, donde dice que es el Señor nuestro Dios, sus juicios están para toda la tierra, para siempre se ha acordado de su pacto, haciendo alusión a la Torá y al monte Sinaí, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. ¿Cuál es el punto acá? Acá en español puede leerse como futuro, pero en hebreo trabaja distinto, está haciendo un tiempo presente. Entonces, dice, si en el monte Sinaí se entregó la Torá y solamente han pasado 26 generaciones desde Adán hasta Moisés, en estas, si solo hay 26 generaciones y no 1000, se preguntan entonces, ¿de dónde salen estas 974 generaciones que faltan? Y estas 974 generaciones que faltan dicen, estas son las 974 que fueron creadas, destruidas o no creadas antes de Adán. Y de ahí empieza todo el juego con el tema si había antes o no algo de la creación, algo antes de Adán y Eva. Desde ahí empieza todo el debate por la discrepancia entre Génesis 1 y Génesis 2, que son dos creaciones contando el mismo relato, pero de distintas formas y se van a generar discrepancias, empiezan a pensar, ok, pudo haber existido algo, o existió algo, o se crearon cosas antes de Adán y Eva. Entonces, de ahí viene el tema de toda la exégesis que se van a hacer y que la vamos a encontrar en la literatura, especialmente de la época del Segundo Templo, que viene siendo del siglo III antes de Cristo, para que se entienda, al siglo I después de Cristo. Vienen todas estas interpretaciones y de ahí viene la idea del río de fuego, del Gehenna, del trono de Dios, del nombre del Mesías y como traje en la carta primera de Pedro de que el Cristo fue, digamos, estaba apartado para esta función antes de la creación del mundo. Es decir, que estas ideas que había algo antes o que se creó algo antes ya está desarrollado para esa época y que quedó plasmado en los textos incluso que pertenecen al canon cristiano y al canon judío. Y sobre esas tradiciones, el mundo rabínico, el Talmud va a seguir haciendo exégesis para darle un sentido a lo que es la vida después de la muerte, le va a dar un sentido a lo que fue una idea en su momento del infierno o el lago de fuego que aparece en Apocalipsis sobre criaturas que van a ser, digamos, castigadas o están siendo castigadas desde antes de la fundación de este mundo. Ese es todo el contexto que se están, digamos, explayando o que se están, digamos, discutiendo. En el Nuevo Testamento vas a encontrar esta misma discusión cuando Jesús está con frente a los fariseos y le dice que antes de Abraham él ya estaba. ¿Antes de qué? Antes de esta creación. Entonces, esa idea siempre está. Por eso vuelvo a repetir, tienen que leer los textos con cuidado y anotar esos pequeños detalles que llaman la atención cuando leen los textos con cuidado y no leyéndolo de corrido como un versículo para una predicación, sino leyéndolo de una manera de notar algún detalle especial para encontrar algo interesante que te puede llevar a entender realmente lo que están hablando, discutiendo o a qué tradición interpretativa están aludiendo. Ok, excelente, Andrés. Uf, muy buena. No, es interesante, interesante lo que tomaste ahí, esa exposición de las generaciones. Ok, ya Gracias. me quedó más claro. Gracias, Andrés. De nada. Sí, yo tenía una pregunta sobre Adán y Eva que estaban hablando sobre la construcción teológica que se había hecho, pero me gustaría saber cómo
qué tienen que ver los sumerios con todo eso y cómo surge esa, esa construcción y cómo es que el hombre entiende o comprende ese tipo de mensaje que se transmitió en Génesis. Ya, ok, tú lo que me estás preguntando ahora es ciencia bíblica. Para la cosmovisión de la Biblia, voy a dejar el mundo sumerio a un lado, porque la Biblia tiene su propia historia. Si bien se habla de préstamo lingüístico para poder escribir su propia versión, sea dismitologizando a algunas cosas que puede traer del Génesis y creando su propia cosmovisión de vida de su mundo, para este caso el mundo sumerio no entra en juego porque cuando se hace la exégesis rabínica o se está haciendo la exégesis de la época del Segundo Templo, el mundo sumerio desapareció hace muchos siglos y posiblemente ni siquiera lo conocieron o solo escucharon cosas de algún pueblo. Hay que recordar que la palabra sumerio es una palabra moderna a la cual se le denominó a una región llamada Sumer, por eso se le dio ese nombre, pero no es que ellos se llamaban sumerios, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, para responderte, lo que yo traje no es eco y no tiene relación con la creencia sumeria. Es eco y relación a la creencia que va desarrollando Israel a lo largo de los siglos, de las cuales van a formar tradiciones, leyendas o mitos, de las cuales se van a crear interpretaciones sobre los textos y de los cuales van a empezar a discutirse, pero no van a hablar ni de sumerios, ni de acadios, ni de otros pueblos antiguos que tienen una diferencia de 3000 años con ellos o 2000 años con ellos. Ese no es el objetivo, no, ellos no están haciendo alusión a otros pueblos, están hablando de su propia cosmovisión, a lo que ellos consideran que es verdad en comparación a historias de otros pueblos. No sé si te respondí por lo menos con eso. Muy bien, entendí el punto, pero me quedo con esa duda de cómo es que los judíos toman ese tipo de pensamiento en Adán y Eva y tratan de explicar ese punto a la humanidad entera hasta el día de hoy, pues se hacen esa pregunta, por qué se construyó eso sobre Adán y Eva y si no existieron? Entonces, para muchos es como una bomba porque los deja mucho que pensar en esa duda. Entonces, A ver, quería esa sí, pregunta. pero yo en ningún momento dije que Adán y Eva no existieron para la presentación. Yo lo que siempre dije es que Adán y Eva para el mundo judío existe. Lo que la presentación es lo que se preguntan los sabios. ¿Existió algo antes de Adán y Eva? Esa es lo que los sabios se están preguntando. ¿Por qué se preguntan eso? Porque cuando a Caín es expulsado del Gan Eden, em, Caín dice, las personas, si me encuentra alguien o personas me encuentran y me reconocen, me van a matar. ¿Por qué deberían matar las personas que no lo conocen, para empezar? Esa es la primera pregunta. Entonces Dios le dice, para que no te suceda tal cosa, yo te voy a marcar, que es la famosa marca de Caín, para cuando estas personas te vean, no te maten. Es decir, y la pregunta de los sabios va a ser, ¿estas personas ya conocían a Adán y Eva? ¿Estas personas ya conocían a Caín o habían escuchado de ellos? Pero ¿cómo es posible si Adán y Eva son los primeros en aparecer? ¿Cómo es posible si Caín y Abel son los primeros nacidos? Entonces los hombres se van a empezar a preguntar, ¿por qué dice eso? Eso quiere decir que hubieron creaciones antes de Adán y Eva, y de ahí entra también la duda con Génesis 2, que es otra versión de la misma creación. Y desde ahí empiezan a preguntarse y a generar ideas y exégesis de que en realidad pudo haber existido algo antes de Adán y Eva. Y de ahí es toda la presentación y fuentes que yo les traje para que el mundo judío le da sentido al relato del Génesis y que no aparezcan, digamos, contradicciones de lo que ellos quieren presentar. No sé si quedó claro ahora o no. Creo que vi un dedito hacia arriba. Sí, sí, ahí estamos. Gracias, gracias por su ¿Mm? aclaración. Ujú. Bueno, agradecido primeramente por la invitación de Elías, agradecido por las personas que pasaron acá. Y bueno, que tengan todo muy buenas noches y que Hashem los bendiga, los cuide y que sigan teniendo una excelente semana.